Exelon, la máquina espía. Se llama Exelon. Se mantiene tan en secreto que nadie del gobierno admitirá ni siquiera que existe. Quien está dentro afirma extraoficialmente que Exelon es sinónimo de una asociación para compartir información, incluyendo a Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y está dirigido por la Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Juntos realizan escuchas en todos los rincones del mundo, pinchan teléfonos, faxes e emails, incluso en transferencias de cajeros automáticos. En 2003, la víspera de la guerra de Irak, el secretario de Estado Colin Powell abrió una pequeña ventana al mundo a Exelon cuando acudió a la ONU para desvelar algunos de los secretos mejor guardados. Escuchas telefónicas como la siguiente entre dos militares iraquíes. Remove. The expression, I got it. Nerve agents. Wherever it comes up, got it, wherever it comes up. Because the senior officer is concerned that somebody might be listening. Well, somebody was. Powell intentaba demostrar que el gobierno iraquí escondía armas nucleares, pero al mismo tiempo se reconocía por primera vez que Estados Unidos realizaba escuchas a los militares iraquíes. Es probable que las llamadas mencionadas por Powell hayan llegado a través de Exelon, en este caso, de una sede británica especialmente bien situada para realizar escuchas de Medio Oriente. Exelon surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y el resto de aliados realizaron un trabajo conjunto para escuchar a escondidas a Japón, Alemania y a los otros enemigos de entonces y para intercambiar información sobre cómo violar códigos. Resultó un éxito. Estados Unidos descifró el código Purple de Japón, muy complejo, y los británicos, con la ayuda de los estadounidenses, violaron el código Enigma de los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso mantener esa destreza y esa capacidad. La relación se formalizó a través del acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido firmado en 1948. Los 5 países que participaron en este acuerdo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, acordaron compartir toda la información recabada por las respectivas agencias de inteligencia sobre el principal enemigo del momento, la Unión Soviética. Por aquel entonces, la Unión Soviética se había convertido en el principal objetivo durante más de 40 años, hasta su desintegración. Estos 5 países se han reunido al menos una vez al año para fijar los objetivos en los que se quieren concentrar. Se divide el mundo según quién pueda oír mejor cada zona. Gran Bretaña, por su situación geográfica, realiza mejor las escuchas de Europa. Australia escucha al sureste de Asia y al Pacífico. Canadá, por ejemplo, recoge la información que llega desde los polos. De esta forma se divide el mundo dependiendo de dónde les interesa más realizar las escuchas. A continuación, fijan qué es lo que quieren oír. A lo largo de los años se han centrado en las escuchas de comunicación de alta frecuencia, es decir, en señales emitidas por la radio y la televisión y captadas por grandes antenas. La NSA hizo un buen trabajo interceptando esta información. Era la principal forma de comunicación de los rusos. Así es como se comunicaba su ejército, la Marina y su ejército del aire con las tropas. La NSA también recibió comunicación por microondas, señales que retransmitían miles de llamadas de teléfonos entre torres y hasta el espacio, donde un satélite las recibía. Colocaron estos enormes satélites en el espacio a 35.000 kilómetros e interceptaron las señales provenientes de Moscú o de Vladivostok, como si estuvieran pinchando el teléfono. Cuando se empezaron a utilizar satélites para comunicaciones por voz en la década de los 70, el trabajo de la NSA se hizo mucho más fácil. Empezamos a recibir un gran número de comunicaciones por satélite. Recoger señales gracias a un satélite es como poner un recipiente enorme y dejar que caiga agua dentro.
Dado que las señales del satélite cubren una zona muy amplia, lo único que tenía que hacer la NSA era construir su propia base al lado de la base comercial. Eso es lo que hicieron. Interceptaron y se encaramaron a la estación de comunicación comercial. Al final, la NSA y los socios con los que comparte datos, los SIGINT, como se les conoce, implantaron estaciones base distribuidas por todo el mundo. De esta forma escuchaban a través de una pista comercial, incluyendo personas con estaciones en las sierras del norte de Inglaterra, una zona considerada la mayor estación de espionaje del mundo. Este sistema revolucionó en muchos aspectos nuestra forma de controlar a la Unión Soviética y a sus aliados. Podíamos oír cómo se comunicaban los agentes comisionados de los Urales con sus jefes de Moscú, hablando del número de tanques que estaba produciendo su planta o de cuántos misiles intercontinentales mandarían a silos en el campo. Es decir, que fue la mejor forma de que la NSA y sus socios pudieran escuchar lo que estaba pasando en la Unión Soviética a un nivel muy profundo. Gracias a los nuevos puestos de escucha se disparó el volumen de información. Hoy en día los sistemas modernos funcionan como una especie de aspiradora, en el sentido de que interceptan una gran cantidad de comunicaciones. Y el siguiente paso es intentar analizar en qué pueden resultar interesantes, lo que es relevante y lo que es paja. Por eso se desarrolló en la década de los 70 el software denominado Exelon, que intercambiaba fácilmente este tipo de señales de información entre aliados. La selección la realizan ordenadores, bien por palabra clave, por reconocimiento de voz, de frase o de número. Y estas selecciones las realizan los ordenadores. Cada país señalaría las palabras clave que le indicaría al sistema el tipo de comunicación que le interesa. De esta forma, puede que en Australia estuvieran interesados en las conversaciones sobre la venta de armas de Indonesia. Los británicos podrían interesarse por cuestiones de desarrollo de política argentina sobre las Maldivas. E incluso pueden comunicarles a sus estaciones base in situ que buscan cualquier comunicación que contenga determinadas palabras que reflejen esos intereses. Con el transcurso de los años, la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos evolucionó hasta convertirse casi en un estado conocido coloquialmente como Exelon. La sede de la NSA, conocida como Crypto City en Fort Meade, Maryland, se convirtió en su capital. Aquí es donde se reciben, se descodifican y se analizan las señales de información de todo el mundo. La única forma de entrar en este edificio custodiado por perros guardianes y por una alambrada es a través de un puesto de seguridad. Attention, attention. It's a fingerprint identification system. Identity confirmed. Access granted. Los empleados no se llevan las llaves de la oficina, se la cambian todos los días. Y no pueden encender directamente sus ordenadores por la mañana. You'll see the red circle came around my face that indicated it found a face. Now there's a green one there that indicates that it recognized my face. And now you can type on the computer. Now the computer's mine to do with what I wish. Now you can try to be me, and when you come into just step in front of it, it has recognized that there is a face present, but it's not my face, and you're not allowed to use the computer. Wrong face. Wrong face. The fake Dave. This is done by one of those companies that does. Esto lo realiza una de esas empresas que hacen máscaras para Hollywood. Se han empleado una serie de técnicas especiales para ajustar el color y generar un material muy similar a la piel humana. Ahora utilizamos al falso Dave, que entre y que intente acceder al sistema. Se ve claramente que ha reconocido al falso Dave como una cara. Ha puesto el círculo rojo alrededor de su cara, pero no se pone verde, y reconoce que el falso Dave no es el Dave de verdad. Estamos en el epicentro de la agencia. Una sala tan secreta que solo se permitió una vez el acceso a los periodistas antes del 11 de septiembre. Ni siquiera ese día se permitió la entrada de micrófonos y se encendieron las luces para avisar a todo el mundo de que habían violado el santuario. En este centro continuado de operaciones se filtran todas las comunicaciones diarias los 7 días de la semana a tiempo real. Sinceramente es como si la información nos llegara directamente desde las fuentes.
Esta conversación, por ejemplo, se mantuvo en 2001 entre los soldados de artillería preparados para derribar un avión estadounidense que custodiaban la zona de Irak por la que no podían pasar aviones. Centrar la atención en estas comunicaciones es una tarea muy compleja. El director de la NSA es el único que sabe lo difícil que es, pero no lo dice. El tamaño real, en términos de gente y de presupuesto, son datos confidenciales. Pero puedo darte un dato aproximado. Hay miles de personas implicadas y miles de millones de dólares de presupuesto. Actualmente el número de militares y de civiles es muy similar. Y eso es la NSA. Nadie sabe cuántos miles de personas trabajan para los socios de Exelon. Datos confidenciales, pero incluso con todas estas personas no deja de ser una labor de enormes proporciones. El problema es que hay una cantidad enorme de información. Un puesto de escucha, por ejemplo en Inglaterra, recaba cerca de 2 millones de unidades de información por hora, que es una cantidad enorme. Para la NSA y para sus socios, uno de sus últimos objetivos principales ha sido filtrar toda esa información para centrarse en la guerra contra el terror. Según numerosos expertos, gracias a las señales de información en lo referente a la guerra contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos intenta seguir la pista día tras día a los responsables, atraparles y llevarles ante la justicia. No obstante, hasta ahora el éxito de Exelon en la lucha contra el terror ha sido parcial. Nunca se recibió ninguna indicación de las primeras bombas en el World Trade Center. Nunca se recibió ninguna indicación sobre el ataque al Col de Estados Unidos, ni sobre las Torres Khobar en Arabia Saudí. Tampoco se sabía nada del ataque a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. Por último, nunca se supo nada del ataque del 11 de septiembre. ¿Cómo puede hacer frente Exelon a los nuevos retos de la guerra contra el terror? Durante más de 50 años, la NSA y sus socios de Exelon son considerados los mejores del mundo del espionaje en señales de información. Durante la Guerra Fría, la NSA tuvo mucho éxito porque nos permitió observar de cerca a la Unión Soviética. En cuanto despegaba un avión de cualquier base militar de la Unión Soviética, nos llegaba la información. En cuanto un barco o un submarino salían de puerto, Estados Unidos lo sabía. Pero estos éxitos nunca se tradujeron en un éxito en la guerra contra el terrorismo. Al-Qaeda era todo lo que no era la Unión Soviética. Por encima de todo, no era un objetivo fijo. La gente se movía entre países por todo el mundo. Estaban un día en un sitio y el día siguiente en otro. No usaban las mismas comunicaciones. Utilizaban un teléfono satélite en un sitio o un teléfono móvil en otro, o también una línea LAN. Utilizaban emails anónimos, servidores, y de esta forma, de repente, la vida se hizo mucho más difícil para la NSA. La NSA empezó a seguir la pista a Al-Qaeda a principios de la década de los 90, pero no tuvo mucho éxito hasta 1996. Entonces, Osama Bin Laden se trasladó a Afganistán, donde solo podía comunicarse con el mundo exterior a través de teléfonos por satélite. En cuanto Osama Bin Laden empezó a utilizar este teléfono, la NSA empezó a interceptar sus llamadas. Empezó a utilizar un servicio conocido como INMAR, un servicio por satélite utilizado en barcos y por exploradores en zonas apartadas. Solía utilizar este teléfono y la NSA solía intervenirlo. Averiguamos el número de teléfono de Osama Bin Laden y también los de sus cómplices más expertos, algunos de los cuales tenían su sede en Afganistán, pero también había algunos en Gran Bretaña o Yemen. Y al averiguar quiénes eran sus principales lugartenientes y sus teléfonos, logramos controlar sus comunicaciones durante la mayor parte de finales de los 90. Entre 1996 y 1998, la NSA escuchó más de 2.000 horas de llamadas desde este número. Durante los 2 años que estuvimos controlando las comunicaciones por satélite de Osama Bin Laden, utilizamos esas conversaciones y las de otros líderes de Al-Qaeda para frustrar numerosos ataques terroristas en el extranjero.
Según Knight, tan solo en 1998, estas conversaciones desvelaron y frustraron planes del secuestro de un avión comercial y 7 ataques a objetivos diplomáticos y militares estadounidenses, incluyendo una de las principales fuerzas estadounidenses con sede en la base aérea de Prince Sultan en Arabia Saudí. Este caso fue especialmente significativo ya que la NSA no había logrado destapar los planes de Al-Qaeda de atacar las torres Khobar en Daran, Arabia Saudí, en 1996. En ese ataque murieron 19 soldados estadounidenses. En aquel caso concreto, no hubo ningún aviso informativo anterior al bombardeo, lo que habría permitido que Washington evitara este ataque. En el caso actual, la información había llegado y pudimos prevenir el bombardeo. En agosto de 1998, la NSA y sus socios de Exelon fueron sorprendidos de nuevo cuando varios camiones bomba hicieron estallar las embajadas estadounidenses de Kenia y de Tanzania, provocando la muerte a 224 personas. 2 meses más tarde, conversaciones desde el teléfono de Osama Bin Laden desvelaron que estaba planeando reunirse con sus oficiales superiores en un campo de adiestramiento en Khost, Afganistán. Estados Unidos sufrió el ataque de misiles crucero. Sin embargo, Osama Bin Laden logró escaparse y no tardó en dejar de usar su teléfono. Se oyeron especulaciones sobre que había dejado de utilizar el teléfono porque había comprobado que el teléfono no solo transmitía información o llamadas de teléfono, sino que también transmitía una señal que podría ser utilizada para detectar misiles crucero. 2 años más tarde, Al-Qaeda atacó el buque estadounidense Cole en Yemen y mató a 17 personas. Cuando sucedió el desastre del Cole, me había traído al despacho todos los informes de la NSA que, de alguna forma, estuvieran relacionados con este suceso. Fui pasando uno por uno. Haydon dice que la NSA no había omitido ninguna información sobre el Cole, simplemente que no se había dicho. No puedo garantizarle. De hecho, me niego a garantizarle que si estuviéramos al máximo aquellos horribles sucesos no volverían a repetirse. Se trata de adversarios muy entregados y muy peligrosos. Trabajamos al máximo para hacerles frente y está claro que ellos trabajan al máximo para protegerse de nosotros. En el verano anterior al 11 de septiembre se produjeron más de 30 escuchas aisladas que sugerían ataques pendientes sobre objetivos estadounidenses. Y la gente a la que se había realizado las escuchas empezaron a hablar de forma muy imprecisa. Se referían a aspectos específicos de las operaciones, con frases como «entregaremos el frigorífico mañana», una de las frases de las escuchas. Partiendo de que les estaban escuchando y querían que cuando les escucharan esta información no les sirviera de mucho a los que les estaban interceptando, y tenían razón. Pero el día anterior al 11 de septiembre llegaron 2 mensajes fundamentales. Mañana empieza el partido y mañana es la hora cero. Sin embargo, hay que entender que estas 2 frases, oblicuas, en retrospectiva, ahora sabemos que se refieren a los ataques del 11 de septiembre, pero en el contexto de una conversación más larga en la que no quedaba claro en absoluto si se referían a una operación en Europa, Asia, Oriente Próximo o Estados Unidos. Es muy difícil. Este tipo de información está sacada de contexto y señalan que mañana harán estallar las Torres Gemelas. Cuando los medios de comunicación desvelaron todo lo que habían oído, la NSA y sus socios, Bin Laden y sus seguidores empezaron a actuar con mayores precauciones y más astucia. Una de las personas que colaboraban con él solía utilizar un teléfono por satélite o un teléfono móvil y era a quien controlaba Estados Unidos. Por eso se centraron en Bin Laden en ese momento en Tora Bora. En diciembre de 2001, Bin Laden permanecía escondido en las cuevas de Tora Bora, en Afganistán. Bin Laden y la persona que tenía el teléfono por satélite decidieron que quien tenía este teléfono por satélite fuera por un lado y Bin Laden por otro. Eso es lo que pasó. Y Estados Unidos se centró en la persona que llevaba el teléfono y un par de semanas más tarde le capturaron. Pero entonces Bin Laden había desaparecido por completo. A pesar de este fallo, las señales informativas ayudaron a seguir a varios de los miembros más buscados de Al-Qaeda.
Uno de los principales terroristas de Al-Qaeda que hemos atrapado ha sido Sheikh Mohammed, a quien se siguió el rastro desde Quetta hasta Rawalpindi, donde se le arrestó finalmente, gracias a seguir la pista de sus conversaciones usando el teléfono por satélite, mientras hablaba con sus compatriotas también escondidos en Pakistán. Esto ayudó a desenmarañar la red y casi a capturar a Bin Laden. Por eso se trata de uno de los logros más importantes en el terrorismo mundial. Ha habido otros logros principales en la batalla contra la guerra. En 1999 se frustró el llamado complot del milenio de bombardear el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles gracias a las señales informativas de Exelon. Logramos interceptar al terrorista en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y gracias a las señales informativas que nos cedieron nuestros compatriotas canadienses, pudimos demostrar que el individuo en cuestión no era, como él decía, un simple turista, y sospechosamente llevaba el maletero cargado con numerosos explosivos. Trabajamos al máximo. Durante este periodo tuvimos varios éxitos. Estoy plenamente convencido de que salvamos la vida de gente. El trabajo de las señales informativas es muy confidencial y por eso muy pocas veces el público logra descubrir tramas que finalmente se frustran con éxito. El principio tradicional de inteligencia sobre la protección de fuentes y de métodos es especialmente importante en una empresa como la nuestra de señales informativas, porque un ayudante puede dar al traste con todo con tan solo elegir un método de comunicación distinto. Por eso mantenemos la confidencialidad a la hora de hablar mucho de nosotros mismos. De hecho, casi siempre que se revela una señal informativa, desaparece la fuente de información. Por ejemplo, cuando los rusos abatieron un avión de pasajeros coreano en 1983 con 269 personas a bordo. Por desgracia, en aquel momento mostramos las transcripciones del tráfico aéreo, cuando los rusos derribaron el avión. Y eso demostró que la Unión Soviética había derribado el avión, pero perdimos una fuente inagotable de información muy reveladora. Por aquel entonces, Exelon también estaba interceptando las comunicaciones de Libia. Después de estallar una bomba en una discoteca de Berlín en 1986, Libia se convirtió inmediatamente en sospechosa. La NSA o sus socios interceptaron una serie de mensajes en código enviados desde la misión de Libia en Berlín Oriental a Trípoli, en los que se informaba de que se había realizado la misión y que el coronel Gaddafi, líder de Libia, estaría encantado con lo que apareció en los periódicos al día siguiente. El presidente Reagan decidió contraatacar bombardeando Trípoli. The evidence is now conclusive that the terrorist bombing of La Belle Discotheque was planned and executed under the direct orders of the Libyan regime. Reagan tenía que aducir una razón para bombardear Trípoli, y las pruebas que tenía que dar tenían que ser lo más convincentes posible. Por eso, el presidente Reagan apareció en la televisión nacional y dijo que nuestras pruebas eran comunicaciones interceptadas del gobierno de Libia. Lamentablemente, uno de los efectos secundarios del presidente Reagan, de su discurso a la nación sobre el bombardeo, fue que se perdió el acceso al tráfico aéreo de Libia, al que habíamos estado siguiendo continuamente durante años. Este es uno de los principales problemas de las señales informativas. ¿Qué sentido tiene si no se puede utilizar? Y lo que es más importante, si la utilizas, tienes que estar preparado para hacer frente a las consecuencias. El ejemplo más reciente de que un gobierno decide que vale la pena sacar a la luz fragmentos secretos fue el secretario de Estado Colin Powell en su discurso de marzo de 2003 en Naciones Unidas. Puedo garantizarle con casi total seguridad que Saddam Hussein llamó a sus comandantes por teléfono y les dijo: al siguiente que hable por teléfono de asuntos confidenciales, me lo cargo. La necesidad de proteger las fuentes de las señales informativas es una de las razones para el secretismo de la NSA y de sus socios. Pero este secretismo también ha levantado algunas sospechas, sobre todo porque gran parte de la información que recibe Exelon proviene de comunicaciones comerciales por satélite, comunicaciones que todo el mundo cree que son privadas. Siempre pasa que las personas inocentes sus conversaciones terminan en la mesa de un analista de la NSA.
¿Alguna de estas personas inocentes es estadounidense? La tecnología actual, incluyendo los macroordenadores y las comunicaciones por satélite, han permitido que Exelon se convierta en un espía todopoderoso con una capacidad que algunos consideran alarmante. Todo el mundo, todo el planeta, lo abarca todo. Exelon abarca todo lo que se radia en todo el mundo en cualquier momento. Mike Frost trabajó 20 años como espía para el CSE, el equivalente canadiense de la NSA. Es el único exagente informativo de alto rango que ha hablado públicamente sobre el programa Exelon. Se estudia todo. Se estudia toda una cinta y luego un ordenador transcribe lo que se dice y las palabras clave. Por ejemplo, bomba terrorista o explotar. Pero es posible que una conversación inocente entre dos personas cualquiera termine en la mesa de un analista de la NSA. No solo es posible, ni tampoco probable, sino que es un hecho. Mientras trabajaba para la CSE, un típico ejemplo. Una señora había ido a una función escolar la noche anterior y su hijo participaba en la obra y creía que lo había hecho muy mal. Al día siguiente llamaba por teléfono a una amiga y le decía más o menos: anoche la obra de Danny fue la bomba. Así de fácil. El ordenador no soltó esa conversación. El analista, para curarse en salud, apuntó el número de teléfono de esa mujer en la base de datos de posibles terroristas. Uno de los claros peligros de una agencia tan poderosa como la NSA es que se puede hacer un uso indebido de ese poder. En el pasado, de hecho, la NSA espió a estadounidenses. Durante los primeros años de vida de la NSA, desde la década de los 50 hasta mediados de los 70, la NSA participó en un gran número de espionajes ilegales, de escuchas ilegales dentro de Estados Unidos. Escuchó ilegalmente millones de conversaciones telefónicas. Tenía acuerdos secretos ilegales con empresas estadounidenses de telégrafos, por ejemplo la Western Union, quienes les darían prácticamente todos los telegramas que entraran o salieran todos los días de Estados Unidos. Y así durante 25 años. La agencia grabó conversaciones de líderes de derechos civiles como Martin Luther King en los 60. Entre los objetivos de la NSA en los 70 se encontraban activistas en contra de la guerra como Jane Fonda o el Dr. Benjamin Spock. Y se convirtió en un gran escándalo. El Congreso tuvo varias vistas a mediados de los 70. Se propusieron poner en marcha medidas para restringir este tipo de vigilancia gratuita a ciudadanos estadounidenses, poniendo en práctica los derechos de la primera enmienda. En 1978, el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de Información Extranjera. Y desde entonces se pidió a la NSA que pidiera una garantía si quería hacer escuchas a ciudadanos estadounidenses. Pero lo que hicieron fue establecer un tribunal muy secreto para obtener la garantía. Las restricciones del derecho estadounidense son principalmente dos. Una es que cualquier cosa que hagamos debe tener un objetivo informativo extranjero. Y segundo, que incluso buscando un objetivo informativo extranjero, la ley nos exige hacer todo lo posible para evitar intervenir conversaciones entre estadounidenses o sobre ellos. No cabe duda de que esto se ha complicado mucho con la explosión de las telecomunicaciones. No voy a negar que con la forma de comunicarse hoy en el mundo es muy posible toparse con una conversación de un estadounidense y decir que lo hacemos de forma intencionada no es cierto. Intentamos salvaguardarles en cada paso del proceso y respetar lo que nos exige la ley, que consiste en proteger esas comunicaciones, proteger los derechos privados de los estadounidenses. Se exige a la NSA que elimine todas las referencias de escuchas no autorizadas de estadounidenses y que se lo comunique a sus clientes, entre ellos el FBI, la CIA y la Casa Blanca. If we're collecting against a person we believe to be a foreign target and turns out to be an American person, that is someone who is protected by the Fourth Amendment, we have to stop. I mean, turn it off. That is no longer a legitimate target. If that happens to be collected and in the processing of the information we discover that information must be destroyed. Tengo todas las pruebas para creer que la NSA no ha espiado a ningún estadounidense desde el año 1975.
Parte de las pruebas es que el sistema mundial de telecomunicaciones avanza tan rápido que la NSA no dispone de suficientes fuentes para espiar a sus objetivos extranjeros, cuanto menos para dedicar cualquier recurso a espiar a los estadounidenses. No me gusta quejarme de esto, pero nuestra agencia recibe mucho trabajo. No podemos permitirnos abordar cuestiones que no tienen valor informativo extranjero o bien zonas ilegítimas en las que no deberíamos trabajar. Mientras que la ley es clara sobre las escuchas nacionales, fuera de Estados Unidos, donde la NSA y sus aliados de habla inglesa comparten información sobre Exelon, las reglas no están tan definidas. Por ejemplo, la muerte de la princesa Diana. La NSA confirmó que disponía de cientos de páginas en su archivo. ¿Ha tenido algo que ver la política? La función de la princesa Diana como personaje internacional, como personaje involucrado en la campaña contra las minas antipersona, una causa no apoyada por el gobierno estadounidense, habría provocado obviamente que muchas conversaciones, incluso sobre la princesa Diana, entre dos individuos, fuesen objeto de escucha y de vigilancia. Wayne Madsen, antiguo lugarteniente de la Marina que trabajaba para la NSA, descubrió que la agencia también había espiado a Greenpeace y a Amnistía Internacional. Cualquier personaje internacional, un famoso, un político, involucrado en cualquier asunto que Estados Unidos apoye o rechace, puede dar por hecho que es posible que los oídos de la NSA le estén escuchando porque su información, obviamente, le llega a nuestros líderes políticos en Estados Unidos para desarrollar las políticas. Pero el propio Madsen también se sorprendió al encontrar pruebas de que un negociador internacional de paz en concreto y ciudadano privado estaba sujeto a la aspiradora de escuchas de la NSA. Tenemos esta nota de la NSA en la que dice: mira, el presidente Carter está participando en una misión de paz en Bosnia-Herzegovina, estudiando la guerra civil que hay. Subraya una vez más que el presidente Carter no es un enviado oficial de Estados Unidos y creo que el aspecto más llamativo es que, si ni siquiera un expresidente de Estados Unidos tiene la intimidad garantizada, ¿quién la tiene? Mientras que la NSA comparte información con sus socios de Exelon, Hayden asegura que nunca usan indebidamente la relación para saltarse la ley. By executive order, it is illegal for us to ask others to do what we cannot do ourselves, and we don't do it. Sin embargo, el antiguo espía canadiense Mike Frost afirma que esto pasa continuamente. Parece ciencia ficción, pero no lo es. No es ficción. Es cómo funciona. He estado dentro, vosotros me enseñasteis. Recuerda una vez que Canadá ayudó al Reino Unido. He vivido de primera mano un caso en el que el CSE hizo algún trapicheo para Margaret Thatcher cuando era primera ministra. Entonces, tenía dos ministros de los que decía, y cito, no se mantenían leales. Fin de la cita. No quería saber qué estaban diciendo estos ministros, sino lo que pensaban. Sí, interceptamos llamadas de estos dos ministros. Ahora el Parlamento británico lo niega rotundamente. No saben nada. Claro que no. Ellos no hicieron nada. Nosotros lo hicimos por ellos. Una de estas pocas personas que ha reconocido haber escuchado las conversaciones del sistema Exelon es Margaret Nuxham, que trabajaba en Menwith Hill, en Inglaterra, en 1979. Entré en el edificio y un amigo mío me dijo, ven, escucha esto. Esto. Tenía los auriculares puestos, así que cogí los auriculares, lo escuché, le miré y le dije, si es un estadounidense. Y dijo, bueno, sí. Le contesté, ¿y quién es? Y me dijo que era el senador Strom Thurmond. Ford Dugos, presidente del comité que supervisa la NSA, opina que una cosa es escuchar una conversación a escondidas y otra hacer algo con ella. Es muy posible que alguien me haya oído en una conversación. Acabo de regresar de Europa. He estado hablando con gente por teléfono en todas partes. Y es muy probable que alguien me haya oído. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con eso? Es decir, no se puede eliminar el polvo del éter, es un hecho. Pero lo que puedo asegurar es que no se hace un uso indebido de la capacidad. Y eso es lo que hacemos. Su comité puso en marcha una investigación de Exelon a finales de los 90, cuando apareció una serie de artículos que afirmaban que el enorme sistema de espionaje estaba invadiendo la intimidad de la gente.
En un primer momento, la NSA se negó a colaborar. Uno de los asesores de la NSA dijo, bueno, no creo que tengamos que compartir esta información con el comité de supervisión. Y dijimos, bueno, lo sentimos, nosotros sí que supervisamos y van a dejarnos ver esa información. Y así lo hicieron. Pero accedieron solo cuando Goss amenazó con suprimir el presupuesto a la NSA. A pesar de todo, el comité de Goss concluyó que la NSA estaba cumpliendo la ley y dejando a un lado las comunicaciones no autorizadas que entraban por el sistema de espionaje de Exelon. Sí que tenemos métodos para eso, y estoy bastante seguro de que esos procedimientos están dando muy buen resultado. Después de la investigación del Congreso, se calmó la gran polémica sobre Exelon en Estados Unidos. En Europa, sin embargo, el furor acababa de empezar. Cuando se empezó a hablar del sistema de Exelon por primera vez en la prensa europea a mediados de los 90, el Parlamento Europeo designó una comisión para estudiar el caso. Un informe posterior afirmaba que Estados Unidos estaba utilizando Exelon para el espionaje industrial, reuniendo información confidencial sobre corporaciones europeas y entregándola a su competencia estadounidense. El problema no es, digamos, el sistema de Exelon, sino en qué se utiliza. Es decir, si atrapamos a los malos estamos totalmente a favor. Tanto si los atrapas tú como nosotros o cualquiera. No nos gustan los malos. Lo que nos preocupa es que algunos compañeros de mi zona no consiguen un trabajo porque las corporaciones de Estados Unidos siguieron una pista interna sobre algún trato mundial. El informe afirma, por ejemplo, que la NSA se entrometió en todos los faxes y llamadas entre el constructor europeo de aviones Airbus y la compañía aérea de Arabia Saudí, y que la información ayudó a que dos empresas estadounidenses, Boeing y McDonnell Douglas, firmasen un contrato de $6.000 millones. El informe también indica que la empresa francesa Thomson CSF perdió el contrato de un satélite por valor de $1.300 millones con Raytheon. El gobierno de Estados Unidos atrapó a los representantes de Airbus sobornando a los dirigentes sauditas para conseguir el contrato. Utilizamos la información recogida por la NSA para acudir al gobierno saudita. No fue ninguna sorpresa que el gobierno saudita no vio con muy buenos ojos el comportamiento de Airbus y en su lugar adjudicó el contrato a Boeing. En Brasil pasó exactamente lo mismo. Los dirigentes de Thomson intentaron sobornar a funcionarios del gobierno de Brasil. Lo que dijo Estados Unidos fue que esto no era espionaje económico. Esto consistía en detectar sobornos, y eso es algo que, sobre todo desde el gobierno de Clinton, era una política válida de Estados Unidos para intentar detectar cuándo se estaban utilizando sobornos en detrimento de las empresas estadounidenses. En los contratos muy importantes, es de esperar que se produzca una vigilancia de este tipo. Y lo que dirá la NSA es que, según la ley de prácticas corruptas ajenas, se nos permite averiguar si todo el mundo está jugando al mismo nivel. El director de la NSA admite que se realizan escuchas sobre economía. We do conduct collection for economic intelligence purposes. Questions of economic policy of foreign powers, for example. Questions of significant economic events like famine or flood or civil disturbances. And I would be misleading the committee totally if I said we did not pay careful attention to economic developments like the delivery of precursor chemicals to rogue states, the proliferation of weapons of mass destruction, arms sales, drug trafficking, money laundering, or sanctions bustings. But these are all contained within our charter to conduct foreign intelligence. Después de 2 años de investigación sobre la función de Exelon en el espionaje económico, el Parlamento Europeo abandonó el caso. Sin embargo, sí aconsejaron a los miembros de la Unión Europea que utilizaran un cifrado, un sistema de codificación de llamadas, faxes y correos electrónicos para que Exelon no pudiera leerlos. Los intentos posteriores de Estados Unidos para convencer a las empresas nacionales y extranjeras de que permitieran el acceso de las agencias de datos a sus sistemas de cifrado por razones de seguridad nacional fueron rechazados. En el Reino Unido es muy habitual que la gente deje la llave de casa debajo del felpudo si quieren que entren los vecinos para hacer algo en casa. Bueno, los vecinos, no vamos a dejar la llave electrónica debajo del felpudo si vas a entrar a robar los objetos de valor de la casa.
Tanto si es necesario como si no, el uso de los códigos ha aumentado en los últimos años. Y todo eso sobre que la Unión Europea asegura que la NSA se comprometió con un amplio espionaje económico, seguro que lo exageraron. No es que no haya pasado, sí pasó, pero es obvio que los europeos también realizaron este tipo de vigilancia económica y espionaje. Francia, por ejemplo, tiene 5 puestos de escucha propios. Habría que ser muy ingenuo para no saber que cualquier país industrializado de la Tierra, e incluso alguno de los países menos desarrollados, también lo hacen. Se espían mutuamente para obtener ventajas en la economía global. Un ejemplo de cómo los socios de Exelon han utilizado la información económica tuvo lugar cuando escogieron un fax con aspecto sospechoso a finales de los 90. Lo que hizo la NSA fue seleccionar una carta de crédito mandada por un militar iraní a una pequeña empresa del sur de Francia. Eso hizo que mucha gente de la NSA se pusiera nerviosa, porque esta carta tenía un valor de $1 millón. Y la empresa del sur de Francia construía motores de misiles crucero. Por eso, la NSA empezó a intervenir este teléfono y a intervenir sus faxes, etc. Y lo siguió haciendo mucho tiempo. La NSA sospechaba de la posible exportación de motores de misiles crucero a Irán, que habría sido una violación del embargo de armas, solo para asegurarse de que los franceses inspeccionaban los envíos antes de salir hacia Irán. Resulta que, según los franceses, era un generador autorizado. No era un motor de misil crucero. Irán era uno de los objetivos habituales de la NSA y de sus socios de Exelon. Realizó escuchas de muchas comunicaciones entre China, entre Pekín y Teherán. Teherán tenía un acuerdo con China, según el cual China suministraba piezas para misiles. Y Estados Unidos intentaba que China parase de enviar estas piezas de misiles y... En el año 2000, el gobierno de Clinton alcanzó un acuerdo con el gobierno chino para que dejase de enviar estas armas. Pero no sabían si los chinos cumplirían su palabra hasta que la NSA se enteró del enfado de los iraníes porque no les habían llegado las piezas de los misiles. Insistieron en que el representante chino en Teherán llamase a Pekín. El representante se puso al teléfono, llamó a la empresa gubernamental más importante de Pekín y dijo: estoy con una persona del gobierno de Irán que quería hablar con el presidente de la empresa y averiguar por qué no han enviado todavía las piezas de los misiles. La NSA escuchó esta conversación y escuchó cómo la persona de Pekín decía que, bueno, el presidente está aquí, pero dígales que no está aquí para que se vayan. Así, escuchando estas conversaciones, lograron comprobar que los chinos estaban cumpliendo. Los iraníes no estaban recibiendo las armas que querían y los chinos estaban contándoles historias falsas sobre por qué no las estaban recibiendo. Pero la verdadera razón era que el gobierno chino estaba cumpliendo con este acuerdo. Desde el 11 de septiembre se ha reducido notablemente el número de quejas sobre escuchas, simplemente porque mucha gente se percató del valor de las señales informativas. Hasta marzo de 2003. Entonces, un periódico británico sacó una noticia según la cual Estados Unidos estaba jugando sucio para ganar un voto en Naciones Unidas sobre la guerra de Irak. El periódico The Observer publicó en efecto un artículo que decía que la NSA estaba espiando las comunicaciones de delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el transcurso de su debate sobre si aprobar la resolución que permitiría el ataque estadounidense sobre Irak. El documento desveló una información al parecer proveniente de la NSA y enviada a su agencia asociada del Reino Unido. Junto al artículo se envió una copia, la transcripción del mensaje por correo electrónico de un dirigente de la NSA a sus subordinados diciéndoles, animándoles a aumentar el ritmo y a desarrollar nuevas fuentes de información que permitiesen a la NSA interceptar y descodificar las comunicaciones de los delegados. En los estatutos de la NSA se encuentran la información extranjera, comunicaciones extranjeras y escuchas. No hay sitio para la sorpresa. Lo último que quieren es que los mensajes de trabajo salgan a la luz en las portadas de los periódicos. El hecho de que se hiciera público fue una gran vergüenza para todos.
Es posible que la NSA sea muy eficaz en sus escuchas en todo el mundo, pero quizá está perdiendo fuelle. Ha pasado mucho tiempo desde que Exelon tuviera que colocar una antena parabólica y recoger del cielo toda la información que quería. De hecho, la tecnología de la información ha cambiado tan rápido que la NSA y sus socios apenas pueden mantenerse al día. Tienen que volver a invertir en una nueva forma de hacer negocios. Esto es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cantidades enormes de dinero, esfuerzos increíbles de la industria y del gobierno para convertir la NSA en lo que se ha convertido hoy. Y tiene que haber un esfuerzo similar si se quiere tener éxito. Tienen que buscar la forma de encontrar unas agujas muy pequeñas en este enorme pajar de comunicaciones. Y la única forma de conseguirlo es interceptar las comunicaciones de forma cada vez más elaborada. De hecho, puede que la cantidad de información que se agolpa en la NSA ya esté desbordando el sistema, como ya indicara Mike Hayden poco después de ser elegido director en 1999. Era un lunes por la noche. Me llamó a casa por teléfono sobre las 8. El oficial de operaciones de seguridad de nuestro centro operativo continuado, y me dijo que nuestros ordenadores se habían estropeado. La NSA tiene 36.000 metros cuadrados de ordenadores. Empecé a hacer una serie de preguntas como si no me lo creyera, pensando cuántos ordenadores se habrían estropeado, y la respuesta fue todos. Era junio de 2000 y mientras que la mayor parte de la costa este estaba saliendo de una tormenta de nieve inesperada, Hayden le contó a todo el personal por circuito cerrado de televisión todo lo que estaba en juego. Y luego les dije, mirad, esto es secreto. Esta no es la segunda parte de la frase que empieza por, cariño, no te vas a creer lo que me ha pasado hoy en la oficina. Porque el hecho de saber que no estábamos funcionando aumentaría notablemente el riesgo sobre los estadounidenses de todo el mundo. Los ordenadores estuvieron estropeados 3 días y medio. La sede de la NSA estaba clínicamente muerta. Disponíamos de alguna capacidad aislada en nuestras sedes por todo el mundo, pero no quiero trivializar con este tema, fue verdaderamente negativo. Sí, el problema más importante que ha tenido la NSA, aparte de la revolución tecnológica de la década de los 90, caracterizada por el notable aumento del uso de móviles y de uso de cable de fibra óptica para Internet u otras formas de comunicación. El volumen de comunicaciones de todo el mundo dio un salto del 800% entre el año de 1990 y el final de la década. Y esto significa que la NSA dispone de un equipo de comunicaciones mucho más amplia que tiene que revisar y tiene que buscar una forma más discreta de fijar aquello que le interesa conocer. Los enlaces de comunicación que de verdad quiere, o bien mejorar la forma de procesar la información que recaba. En cuanto a si lo están haciendo bien, bueno, desde fuera no es fácil decirlo. Siempre estamos muy atentos a actualizarnos sobre la revolución global de las telecomunicaciones. Sí, ese es nuestro reto. Después de todo, la red de espionaje se concibió como respuesta a un tipo de guerra totalmente distinto. En el orden mundial anterior, nuestro principal adversario era la Unión Soviética. Una oligarquía, un Estado-nación lento. Las comunicaciones que eran nuestros adversarios se basan ahora en el ciclo de desarrollo de una industria global que literalmente se mueve a la velocidad de la luz. Teléfonos móviles, codificados, comunicaciones por fibra óptica, comunicaciones digitales y otros tantos. Simplemente hay que pensar en todas las formas de comunicarse de los espectadores. ¿Sí? Pues todas ellas están al alcance de quienes quieren hacer daño a Estados Unidos de América. De hecho, para Al Qaeda ha sido relativamente fácil evitar ser descubiertos. Osama Bin Laden tiene a su disposición la riqueza de una industria de telecomunicaciones que genera $3 billones al año, y en ella confía. Además de intentar controlar los billones de extractos de información de Internet, la NSA ha tenido que hacer frente al desafío del cable de fibra óptica. A la NSA le cuesta mucho más interceptar esto porque, en primer lugar, necesita tener acceso a los cables, bien debajo del océano o del suelo.
Y luego tiene que desarrollar la forma de extraer de ellos las comunicaciones. Son capaces de hacerlo. Han encontrado la forma de hacerlo. Pero es mucho más complicado y mucho menos eficaz. Todo el mundo sabe que Estados Unidos está remodelando o construyendo un submarino cuya misión sería interceptar cables de fibra óptica. Pero eso todavía no se ha pedido o puesto en marcha. Trabajar con formas más elaboradas de codificación también obstruye el sistema de espionaje. Cualquiera puede adquirir, si lo desea, una buena codificación. Así fue como nos lo encontramos. Seguro que podrían descifrar la mayoría de estos códigos, pero se tardaría mucho tiempo. El proceso es muy largo. Exige un gran esfuerzo humano y por eso cuesta tanto. La NSA y sus socios de habla inglesa acaban de empezar a abordar estos problemas. Desde la crisis de los ordenadores en 2001, la NSA ha invertido miles de millones de dólares en los últimos 2 años para reparar su maltrecha estructura. Adquirió nuevos sistemas informáticos y nuevo software. Desde ese momento, miles de personas trabajaron con el objetivo de asegurar que aquella crisis no volviera a repetirse. Mientras el mundo se enzarza en la guerra contra el terror, el esfuerzo de actualizar la NSA se ha hecho, si cabe, más acuciante. A pesar de que las señales informativas no son infalibles, sí son una primera línea de defensa fundamental contra otro ataque terrorista como el del 11 de septiembre.